Estamos un día más desentrañando la existencia del universo. Más que del universo, amigo querido, de nosotros mismos. Si al universo no vamos a llegar nosotros como humanos, así que no nos interesa lo que sucede arriba o alrededor nuestro. Lo que nos interesa es lo que sucede aquí en el planeta Tierra, porque de acá somos y acá nos quedamos. Entonces tenemos que aprender a ver lo que nos rodea, lo más cercano nomás. Hace un tiempo atrás yo les hablaba de cuando empezamos a fluir con todo y empezamos a entender que formamos parte del todo. Ya no nos quedamos como observadores en este planeta, sino que formamos parte de. En el caso mío, para explicarlo más claro, a mí el calor no me agrada, en lo personal yo prefiero el frío, pero en el verano hace calor y yo formo parte del calor, entonces ya deja de molestarme, porque fluyo con él, independiente de la temperatura que haya, fluyo con el calor. Ahora que hace frío, sí, me abrigo más, prendo estufas, pero si tengo que salir a la calle, fluyo con el frío y que está rico y lo siento y siento el frío y me encanta. Porque cada estación tiene su lado lindo. Entonces cuando yo dejo de quejarme, porque cuando estamos en el verano nos quejamos porque hace calor y cuando estamos en el invierno nos quejamos porque hace frío. ¿Cuándo vamos a agradecer lo que tenemos? Entonces, como yo vivo desde la gratitud, disfruto del frío, del calor, de la lluvia, del viento, de todo. Así es, amén. Achut, amén. Aquí la palabra amén no se usa, Laura. Hoy día vamos a hablar del dolor y el sufrimiento, para que aclaremos esa confusión que tenemos también. Laura, disculpe, ¿de dónde aprende usted? De todos los maestros que hay en el planeta, pues bella mía, de mis registros, de mí misma, de mis experiencias. Al igual que tú, tienes las mismas posibilidades que yo. Solo hay que saber ver, abrir los ojos. ¿En qué crees? ¿En mí? Así es, señora linda. Gracias, Lunita. Hoy vamos a poner un objetivo, aunque no me inflan para ni una cuestión, pero... Marcelita, no, si no creo en Dios, no creo en los demonios, pues Marcelita, si no existe Dios, no existen los demonios. María Elena, Gilla, una pregunta. ¿Es necesario asistir al cementerio a ver a los familiares? María Elena, yo te pregunto, mi amor, cuando tú ocupas un producto, por ejemplo, pelas una cebolla y la echas en un tiesto para después vaciarla a la tierra y hacer un compost. Tú vas a ver a la cebolla cada vez que sales al patio para verla cómo está, o dejarle flores. Está en la tierra para que se descomponga, para que cree una nueva vida, en este caso en la tierra. Los familiares lo mismo. El cementerio es un basurero biológico. No hay nada que te pertenezca ahí. Lo que tú crees que está en el cementerio es lo que tiene dicho tu ego. No es una realidad. En tu ego le pusiste títulos, pero no es que algo exista por allá. Me parece que voy a tener que hacer un curso de coach para extender las respuestas así, pero con largas, para llenar el live. Porque como ustedes me hacen preguntas y yo soy tan directa y digo las cosas de frente, sin rodeos, que voy respondiendo muy rápido. Entonces voy a tener que hacer un coach. Maestra Aurora Viera, maestra, mi pregunta es, ¿nosotros venimos a aprender a esta tierra? Yo creo que todo lo que está en el planeta Tierra, Aurora, por primera vez en la época que estamos ahora. Esta es nuestra primera experiencia y única experiencia de vida. Y al igual que un animal, tenemos que aprender desde el principio a pararnos, a alimentarnos, a sobrevivir. Donde nos desviamos nosotros del propósito real de la creación de la humanidad, es donde nos dejamos llevar por el ego. Si no hubiésemos permitido que el ego nos controlara, habríamos tenido una vida feliz. Porque habríamos aprendido como experiencias, no adicionándole emociones que no corresponden. Pero
Yo creo que vinimos a vivir y en el vivir tenemos que aprender, pues. Tenemos que aprender a cruzar la calle, a leer, a escribir. Todo es aprendizaje, pues, mi amor. Todo es aprendizaje. Gracias por la respuesta, me quedo tranquila. Nunca lo visito. No hay nada que visitar ahí, pues, mi amor. Nada. Gilla, ¿por qué la gente es tan ingrata? ¿Por qué la gente nunca está conforme con nada? Porque es el ego, pues, mi amor. El ego no les permite liberarse. Entonces, como ustedes viven en el afuera y viven de todo lo que les entregaron como conocimientos, están dormidas, entonces todo lo que te rodea es negativo, por lo tanto lo que tú expandes hacia afuera es lo mismo que te rodea, po. Y cuando nosotros hablamos de la ingratitud del otro, es porque estamos poniendo también nuestras expectativas en el afuera, entonces esa respuesta va más bien dirigida hacia ti, Joana. Porque si tú consideras que la gente en el afuera es ingrata, es porque tú estás esperando reconocimientos del afuera y sientes que no lo recibes en la medida que tú lo necesitas. Entonces eso habla más de Juan que de Pedro, como dice en el dicho, ¿no? Porque estás hablando de ti. Cuando yo pongo mis expectativas en el afuera, siempre me voy a decepcionar y voy a recibir de acuerdo al nivel vibracional en el que estoy. Por eso es importante hacer el viaje de regreso a nosotros, porque cuando yo estoy en mí, no necesito ni busco absolutamente nada en el afuera. No busco que me amen, que me regaloneen, que me saquen a pasear o que me inviten a esto, aquello, lo demás allá. No necesito de nada, porque yo tengo todo para entregármelo a mí. Y en la medida que yo me completo a mí, todo lo que me rodea va a ser acorde a lo que yo estoy sintiendo. Entonces no es que la gente sea ingrata, mi amor. Estamos esperando recompensas de la afuera. Y nosotros parecemos estos autos viejos aquí en el live. Nos cuesta partir, pero una vez que partimos no nos para nadie. Clarísimo, Yiquita. Gracias, mi amor. Qué bueno que te quedó claro. Porque esa es la idea, que vayamos aclarando las ideas que tenemos y nos vayamos dando cuenta que cuando nosotros hablamos, generalmente nos estamos refiriendo al afuera, porque nos estamos quejando de lo que no estamos recibiendo en el afuera. Y eso habla mucho del lugar en que estamos habitando nosotros. Uno tiene que aprender a agradecer. Siempre les he dicho, trabajemos con la gratitud. Independiente, si lo que ustedes creen que reciben de afuera no es lo que ustedes esperaban, gracias. Gracias. Si trabajan con la gratitud van a estar permanentemente en el presente. Y en el presente no necesitamos del afuera. Hoy día yo creo que vamos a hablar golpeado también y vamos a pisar callo. Y más de alguna va a decir, esta vieja se chifló. Pero vamos a decir verdades, como siempre. Sin anestesia. Anestesia para nuestros callitos. Yo los piso nomás. Sonita, eso me gusta, me ayuda a reflexionar. Kat Sandra, buenas noches. ¿Qué palabras decirle a mi prima y tía? Mi primo se suicidó. Ahora vamos a hablar de eso, mi amor, del dolor y del sufrimiento. Ese va a ser el tema de hoy. Así que ahí a lo mejor te va a quedar más claro y podrás encontrar alguna palabra que te haga sentido a ti. Porque a ver, si nosotros queremos ayudar a alguien, Kat, tenemos que primero entender el proceso, entender el porqué. Porque si yo no entiendo, no puedo internalizar las cosas, por lo tanto estoy hablando desde la boca hacia afuera. Solo cuando yo logro entender, internalizo y puedo ayudar a otros, desde el entendimiento de lo que están viviendo. Que entender no significa que yo tenga que sufrir con ellos. Así que si te quieres quedar, Katita, te invito, Kat Sandra, para que escuches lo que vamos a hablar hoy día y si te sirve, perfecto. Obsede. ¿Por qué hay tanta ansiedad y se quiere tapar con el afuera? Comida, personas, trabajo, etcétera. Obsesed. Porque la ansiedad se saca del futuro. Obsesed. Cuando tú no estás en el presente, mi amor, te aflora la ansiedad. Y la ansiedad es no estar en ti. Solo puedes estar contigo cuando estás en el presente. Del pasado sacas el dolor y del futuro
la ansiedad. El pasado no le podemos cambiar una coma, pero sí podemos cambiar las emociones que nos provoca el pasado. Pero del futuro no podemos hacer absolutamente nada porque nadie es dueña del futuro. Somos dueñas del minuto que estamos viviendo ahora, en este instante. En 5 minutos más yo no sé qué pueda pasar porque puede haber un terremoto de la requete puta madre y podríamos habernos programado para terminar a las 9 de la noche y resulta que hubo un terremoto en cualquier parte y se cortó todo. No vivamos en el futuro porque el 99,9% de las cosas que pensamos para mañana no suceden. Entonces perdemos el tiempo precioso en agradecer y en visualizarnos en el aquí y en el ahora. Hacernos conscientes del lugar que habitamos. Es por eso, mi amor. Ahora, señora, buenas noches. ¿Por qué será que nuestra cultura rehúye el tema de la muerte? Porque todo aquello que a mí no me gusta no lo enfrento y creo que con eso ya lo solucioné. Como decimos acá en Chile, sacarle el poto a la jeringa. A ver, evito hablar de la muerte porque me produce dolor, pero vivo en un sufrimiento permanente pensando en la muerte. Mira qué paradojal. Cuando la muerte es algo que nosotros no podemos eludir. Y hoy la vamos a hablar así bien, bien duro. Y al que le guste y al que le duela que le duela. Tendrá que doler para que pueda entenderlo. Respondo todas las preguntas, Obsesed. Esa es una de las características de este taller, mi amor. Todo lo que ustedes me escriban, sea bueno o malo, lo respondo. Hola, Gilla. Antidepresivos, ¿nos dañan en alguna manera espiritual? Gracias. Es que si fueras espiritual, como tú dices, mi vida, no tomarías antidepresivos. Si estás tomando antidepresivos es porque tienes una negación de ti misma. No estás queriendo afrontar y enfrentar o ver la vida que estás viviendo. Entonces la manera que tienes de eludirlo es medicándote. Pero eso solamente te adormece, porque el problema de fondo está en tus emociones. Y los antidepresivos podrán trabajar tu parte biológica, pero las emociones no te las toca. Podrá trabajar la mente, los estados nerviosos, los terminales nerviosos de tu cuerpo biológico. Pero las emociones no te las va a tocar ningún antidepresivo ni ningún medicamento. Solo tienes que enfrentarte con ellos y trabajarlos en ti. Nexus, la muerte no existe, es una palabra a un término trascendental que aún no entendemos. Otro plano. Podrá ser muy filosófica tu respuesta, pero sin contenido como la mayoría de la filosofía. La muerte sí existe. El humano biológico muere. Como tú lo conoces biológicamente, en el minuto cero que muere, que deja de respirar, se empieza a descomponer el cuerpo biológico. Se transforma en algo distinto. Lo que no muere, lo que es eterno, es la energía. Pero el cuerpo biológico sí se degrada completamente. Y no pasamos, el humano no pasa a ningún otro plano. El humano pasa de la muerte al ataúd y del ataúd al cementerio. El cementerio a la pudrición. Y no hay otra cosa. Vamos a hablar, que se ha tocado bastante ahora en el taller, de la diferencia entre dolor y sufrimiento. Con esto yo creo que vamos a entender muchas cosas, la que quiera entenderlo y la que no lo entiende. El dolor es una respuesta biológica del cuerpo biológico frente a lo que el ego o el cuerpo biológico siente como una amenaza, como que se pone en alerta. Pero el dolor es momentáneo, no permanece mucho en el tiempo. Va a permanecer latente en mí tanto tiempo como yo quiera mantenerlo. Porque el dolor también está asociado a la victimización. Entonces, si yo necesito doler de lo que sea y hacerlo notar permanentemente para llamar la atención del otro, estoy entendiendo, si es que tengo capacidad de entender, que el dolor es un mecanismo que está usando el ego para llamar la atención de afuera. El sufrimiento es una creación o una manifestación de las emociones.
El sufrimiento está dentro de los 4 cuerpos densos de la composición septenaria del cuerpo humano, en el campo emocional. El sufrimiento es una decisión emocional que también tú tomas para victimizarte. Ejemplo, se te muere un hijo. Como madre, la primera cosa que se nos viene a la cabeza, ¿cómo estará sufriendo esa mujer? Si creo que el dolor más grande que existe en el planeta es la muerte de un hijo. No, esa es la respuesta del ego. Porque nos hicieron creer que así era. Y lo internalizamos en nosotros y lo transformamos en realidad frente a lo que creemos que es un dolor intenso. Aquí vamos a desmitificar varias cosas. Como les dije, yo voy a pisar callos. Juanete. Y a la que no le guste, da media vuelta y se va. Bueno, puede decirme todo lo que se le antoje respecto a lo que estoy hablando, porque para eso está la libertad en este live. Cuando nosotros parimos por primera vez, no tenemos idea a lo que nos exponemos. No tenemos idea a lo que va a pasar con nosotros. Entonces, cada cosa que estamos viviendo durante ese embarazo de los meses de gestación, todo lo vamos sintiendo sin a muchas veces ponerle nombre. Que me siento mal, que tengo vómito, pero ya pasará, no, al tercer mes se te va a pasar, no te preocupes. Y después empezamos a, ya por allá, cuando empezamos a contarle a todo el entorno de que estamos embarazadas, empieza a surgir el miedo. Porque todo el mundo que te rodea, con la bocota que se gastan, empiezan a decirte cuánto se les cante la gana de las experiencias que ha tenido cada uno de ellos con los embarazos que ellas han tenido. Entonces ya tu embarazo se empieza a traspasar a un estado de dolor, de incertidumbre, de miedos, ansiedad. Y está ahí con las manos permanentemente así, lo único que le pido a Diosito que salgan sanitos. No tiene nada que ver en este entorno. Cuando nace ese hijo, y que hoy día todas las mujeres deciden parir por cesárea, no saben el daño que le están haciendo a ese feto, a ese ser que están haciendo, pero no les importa, porque no quieren sufrir. Pero mira qué estúpida es el humano. No quieren sufrir. Pero al año ya están preñadas de nuevo y volver a pasar por la misma situación. Y después empiezan a regañar permanentemente porque están muy cansadas, porque ya no pueden dormir. Porque el instinto materno, no nacemos con el instinto materno. No es inherente a la mujer. Nos crearon desde que nacimos como hembras el instinto materno. Nos inculcaron desde que nacimos el instinto materno. Por eso es que nos regalaban muñecas. Por eso es que teníamos que vestir las muñecas. Por eso teníamos que cambiar a las muñecas para crearnos el instinto materno. Entonces empezamos a subliminar la concepción, el hecho de parir, que es mío. Yo lo tuve en mi panza, es mío. Entonces durante toda la existencia de ese hijo, yo estoy en un alambre o parada en el filo de una navaja, con miedos a que se enferme, a que se caiga y a que se muera. Y finalmente se murió. Aquella madre que pierde a ese hijo no está llorando, ni sufriendo, ni yéndose a la punta del cerro porque murió el hijo. Es porque le quitaste algo que ella siempre creyó que era de ella. Y ella era la dueña de aquella vida. Porque yo la parí, porque estuvo en mi guata durante 9 meses. Y ese dolor no me lo va a quitar nadie. Mentira. Tú decidiste habitar desde ese lugar, porque te acomoda para victimizarte toda tu vida, porque no entiendes que lo que realmente estás sufriendo es por tu ego, porque no tienes idea lo que significa amar, porque para amar a otro, independiente que haya estado 9 meses en tu guata, tienes que haber primero aprendido a amarte a ti. Y el 95% de la gente primero ama a los demás creyendo amar. Entonces cuando a mí me quitan algo que creo que es mío, indudablemente que voy a sufrir. Indudablemente que voy a doler.
Pero el dolor es necesario en el momento que están sucediendo las cosas. Pero ya después se traslada al sufrimiento, que es la opción que tomaste para vivir permanentemente, hasta que se te cante la gana, desde la victimización, negándoles el derecho al resto de hijos que tienes de tener una madre. Y hablan de amor. Entonces después se hacen esclavas de un cementerio, dejando a los otros hijos botados, porque claro, están sumidas en un dolor tan intenso. Entonces después vienen y se embarazan de nuevo y nace un angelito para que vuelva la alegría a tu vida. Y le entregas nuevamente la responsabilidad de tu felicidad, de tu dolor, de tu alegría a la afuera. No hay nada permanente, ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la vida en este planeta, ni en el universo en general. Todo tiene un tiempo de inicio y un tiempo de fin. No sabemos cuándo se inicia porque es una reacción frente a algo que sucede en el afuera, del cual no tengo control. Pero una vez que ya está sucediendo, yo tengo el control pleno, total y absoluto de lo que decido vivir, con lo que me corresponde en este instante y qué hago con ello. Siempre el sufrimiento va a ser la opción desde la victimización. Y cuando el dolor, y los psicólogos hablan mucho y se llenan mucho la boca con toda esta cuestión, los duelos todos son distintos. Puede vivir en duelo toda su vida. No, mijita, no. Eso le conviene a la psicóloga porque hay que estar toda la vida visitándola, o al psicólogo. Pero un dolor de muela no te puede durar toda la vida. Un ataque renal no te puede durar toda la vida porque en algún momento te vas a sacar los cálculos. Ningún dolor está creado para que dure toda la vida. Ni el de tu madre, ni el de tus hijos, el de nadie. Tenemos que entender, y se los he dicho 1.000.000 de veces, de dónde viene el dolor y el sufrimiento. Del ego, de la creencia que tenemos de que todo nos pertenece. Entonces no puedo entender que lo que es mío se vaya. Ya sea porque se murió, ya sea porque me abandonó, ya sea porque no me ama, ya sea porque mi hijo no se interesa por mí, la razón que sea, ustedes siempre van a encontrar una razón y una justificación a su dolor. Y van a estar creándose permanentemente dolores. Y eso es la fibromialgia, una creación permanente de dolores, creados aquí. No tiene ningún asidero físico. El dolor es la manifestación de una emoción no trabajada. Y el sufrimiento es una opción que yo tomo de prolongar la victimización frente a los demás. Oye, ya, tremenda explicación sobre el dolor. Lo pude entender perfectamente. Gracias. Qué bueno, Joana. Bien, Gilla, te amo. María Teresa, es verdad, como que te meten miedo cuando uno está embarazada. Claro, si el instinto materno no existe, hermosa. El otro día hablábamos, no sé en qué video, de que nosotros nos crearon una personalidad de acuerdo a todo lo que nos enseñaron desde nuestra primera infancia. Nada de lo que yo tengo, ponte tú a los 18, 20 años, 30 años, cuando ya me empiezo a dar cuenta de que algo no funciona en mí y empiezo a preguntarme, y el problema es que nos empezamos a identificar y a creer que todo aquello que nos inculcaron desde la infancia es así como es la vida. Entonces no nos damos cuenta de que lo que nos enseñaron durante toda la vida es una mentira. Y no es una mentira voluntaria. Es lo que aquellas personas que estuvieron a cargo de nosotros tenían para entregarnos. No tenían otras herramientas. Entonces nos entregaron de acuerdo a los conocimientos que ellos tenían y de las experiencias de vida que ellos estaban viviendo.
y las volcaron en nosotros, sus frustraciones, sus amarguras, sus proyecciones, no se las transmitieron y nosotros las hicimos propias. Entonces llega un momento en que tenemos lo que llaman los psicólogos una crisis de identidad, porque no sé quién diablos soy, no sé por qué me siento así, porque empiezo a descubrir que todo aquello que me entregaron no era lo que yo quiero ser para mí, no está de acuerdo a lo que yo estoy pensando hoy. Entonces tengo los conflictos de cómo cambio todo aquello que me entregaron como conocimientos en mi origen, cómo lo cambio sin que deje la pelotera con mis hermanas, con mis primos, con mis tíos y con todo mi entorno, porque voy a cambiar completamente. ¿Cómo lo hago para no herir a los demás? 3 pelotas y un quinto. Como lo tome el otro, el problema del otro. Lo importante es que yo sea feliz. Si al otro no le gusta mi cambio, no sé, pues, ves cómo lo arreglas, pero no es mi tema. Porque a mí la sonrisa no me la va a borrar ni el Papa. Entonces, si el otro desea estar enojado porque yo hice cambios, porque no tomé en cuenta todo aquello que me entregaron cuando era niña, y que lo único que me ha producido hoy día es dolor, porque claro, yo miro para atrás y veo a aquellas personas que me enseñaron, que me entregaron los conocimientos, chuta, y veo un papá alcohólico, una mamá neurótica, veo una profesora frustrada, fracasada en sus matrimonios, veo que yo repetí los mismos patrones con mis parejas. Entonces ahí me voy dando cuenta de que lo que me entregaron no era verdad, porque esa no es la vida. Entonces deshacernos de todas esas enseñanzas que nos entregaron en nuestra infancia, dentro de esta creencia de que el hijo es lo más importante y que no hay dolor más grande en el mundo. Es dolor, sí, porque te sacan algo que tú crees que es tuyo. Es dolor porque no lo vas a ver más, entonces tu ego se revela eso, que eso es finalmente la muerte. La muerte les duele porque se va aquella persona que ustedes creían que les pertenecía. No mueren porque se murió el marido, porque se murió la mamá o porque se murió el hijo. Lloran, sufren y gritan porque aquellas personas ya no van a estar para cuando ustedes las necesiten y para lo que ustedes las necesiten. Esa es la razón por la que lloran, por la que duelen, por la que sufren. Nunca, nunca ha sido por amor. El amor no produce dolor. El amor no produce sufrimiento. Es el ego. Entonces siempre les digo, miren su entorno para saber en qué lugar están habitando. ¿Cuál es el nivel vibracional en el que están habitando? Qué locura, sí, deciden hacerse cesáreas y se vuelven a embarazar. Exactamente, amor. Y le cambian el proceso biológico natural de aquel parto que tenía que ser normal, porque los animales parimos por vagina. Pero no. O sea, quieren la parte buena, pero no quieren ver el resultado de la parte buena, pues. Sin dolor, sin dolor. Cuánta verdad, Gilla, gracias. Sí, María Teresa. Fanny. Claro, es verdad, esos hijos son más débiles en su carácter, no son tan seguros en sus cosas, en 2 cosas. Que es cierto eso que plantea, dice Fanny Garcín. Mejor explicado no pudo estar, clarito. Ahora yo creo que vamos a entender clarito, la menopausia también está en la mente, es biológico. Tu biológico tiene un origen y tiene un fin. Tu biológico tuvo la primera menstruación y va a tener la última menstruación. ¿Dónde está el problema? Tenemos que entender, por favor, todo tiene un principio y un fin. Nosotros le adicionamos todo lo demás. La menstruación, la primera menstruación, es un proceso que tiene que llegarte, te guste o no te guste, cómo te va a llegar la muerte, cómo te va a llegar la menopausia, cómo te van a llegar las arrugas. Es el proceso. Yo me podré hacer 70 cirugías, pero me voy a arrugar igual, porque es el proceso de envejecimiento de las células, producto de la regeneración celular que tiene biológicamente este cuerpo. Cada 7 años hace un cambio completo celular el cuerpo biológico. Se renuevan todas las células. No significa que salen todas las células que tengo en el cuerpo y llegan otras nuevas.
Las que yo tengo se renuevan, es como que se le saca una cascarita, por decirlo de alguna forma. A esta célula le saco una capita que está vieja y esa la boto como la piel de la culebra, ¿ya? Y queda la célula renovada. Pero esa célula, en el proceso de vida que vamos viviendo a medida que vamos cumpliendo años, cada vez que vamos sacando una capita, esta célula va quedando más blandita, más débil. Y eso es lo que provoca el envejecimiento, que es normal. Entonces hay complejos vitamínicos, hay cosas externas que hoy día se pone la gente, pero te podrás tirar la cara. Pero las pechugas, si no te pones silicona, te van a llegar a la rodilla, la celulitis te va a llegar por todas partes, los testículos del hombre se van a caer, porque es lo normal. ¿Por qué lo vemos como algo tan raro? ¿Por qué no tenemos la capacidad de ver la realidad? Tengo arrugas, sí, tengo arrugas, tengo 73 años. No puedo tener un cutis de una niña de 30, ni pretendo tenerlo. Cuando a mí me llegó la menopausia, a mí me habían dicho, pero las penas del infierno cuando llegara la menopausia, que iba a ser horroroso y que los bochornos, yo estaba trabajando en ese tiempo cuando me llegó la menopausia. Y como no tenía idea de lo que era la menopausia, porque no la había vivido todavía, y me empecé a sentir muy mal, lógicamente, por todo lo que me decían de afuera, ¿cierto? El miedo, esos bochornos. Y un día me senté cuando me vino un bochorno de la raquete, puta madre, y empecé a contar con reloj los segundos que me duraba el bochorno. Y me duraba exactamente 7 segundos. Me vino de nuevo, lo volví a contabilizar entre 5 y 7 segundos. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Cuando me venía el bochorno, lejos de desesperarme, desabrigar, 1, 2, 3, 7, pasó. Y toda mi menopausia, sin haber contratado jamás un medicamento, nunca, pasó. Como pasó la primera menstruación, pasó la última. Y se acabó. Porque no enfrentamos, queremos eludir. Cuando guardamos los recuerdos de nosotros, no solo guardamos la vivencia, sino que el dolor que te provocó en ese momento y todo lo que le has ido agregando a través del tiempo que tienes guardado ese dolor. Entonces ya no dejó de ser un dolor, ya ahora es un dolor y un sufrimiento. Y eso te hace mierda la vida. Porque después le vas agregando el rencor, la rabia, la frustración. Y tu comportamiento hacia afuera va siendo desde el dolor, la rabia y la frustración. Entonces vas trabajando en un círculo vicioso que no sales nunca de ahí. Entonces cuando uno hace este trabajo de despertar en conciencia, revisa todo lo que tiene guardado, le saco el dolor, le saco el sufrimiento y lo dejo como lo que es, una experiencia de vida. Entonces ya no duele más. Todo lo vivo tiene un comienzo y un final. ¿Qué pasa con el planeta Tierra, que es un ser vivo? María Teresa. Al igual que cualquier planeta, cualquier sistema solar, cualquier galaxia, cualquier cosa que exista en el universo, nosotros somos parte del universo porque la Tierra no está flotando en el aire o donde, no sé, pues somos parte del universo, sin poder acceder a él, pero vivimos en el universo. Todo está sujeto a destrucción. Y la Tierra no es una excepción. Nada es eterno. Nada es eterno. Las estrellas que ustedes están mirando ahora, que las ven rojitas, lindas, murieron hace millones de años. Y recién las estamos viendo nosotros. Todo tiene una caducidad. Pero primero, antes de que el planeta Tierra desaparezca como planeta Tierra, tenemos que irnos nosotros de la humanidad. Así que no te preocupes, no vamos a ver el final de la destrucción del planeta. Primero nos vamos nosotros. El yo, la victimización, y por ahí sigue la historia. Exactamente, mi amor, el ego. Eso es. El ego es la victimización. La rabia, la frustración, el dolor, la angustia, la envidia, los celos, las parejas tóxicas, relaciones tóxicas contigo con el afuera. Todo eso es el ego. Las compras compulsivas, el teléfono lleno de fotos, de contactos, todo eso es ego. Todo eso es ego. Pertenezco a, mira la cantidad de contactos, mira la cantidad de fotos que tengo. Pertenezco a. Lo ven como egoísmo, yo. Porque el humano tenemos tanta tendencia a ponerle nombre a todo. Entonces necesitamos identificar a todo con la palabra que se nos antoje. Como yo trabajo siempre permanentemente en mí y me gusta mucho estar conmigo, me gusta mucho estar sola, entonces cualquiera diría, puta, que es egoísta. Porque no me importa lo que pasa afuera.
Pero no es que no me importe. Entiendo lo que tú estás viviendo, pero no es mi tema. Yo no me puedo hacer cargo de lo que tú estás viviendo, porque eso tienes que transitarlo tú. Esa es la diferencia. Que cuando nosotros estamos en la 3D, como estamos metidos en la misma bolsa de caca, entonces somos parte del problema de todo lo que está en nuestro entorno. Pero cuando yo empiezo a despertar en conciencia, soy parte de mi entorno. Y lo que sucede afuera es como los satélites, pululan por el lado afuera. No es mi tema, ellos verán su órbita, no es la mía. El 1% de los partos de humanos no son viables por vía vaginal. El 1%. El resto es porque toman la opción de hacerlo. Así que saquémonos la creencia de que no, que yo tuve problemas para parir y que no podía dilatarme. Mentira. Mentira. Dejen de contarse mentiras. Fanny, y ese niño que nació por cesárea fue el cuarto hijo y es muy distinto a los otros, débil. Envejecer igual es lindo. A mí por lo menos me gusta. O sea, no es que me guste, no tengo problemas con ello porque es proceso normal. Gracias, Gilla. Hermosas palabras. Gracias, Bellita. La Tierra seguirá existiendo. Nosotros desapareceremos antes. Sí, mi amor, muy prontito. Muy prontito. Qué bueno. Espero les haya quedado claro lo del sufrimiento y el dolor, que es propio y solo existe cuando estamos habitando en la 3D. Cuando yo estoy en un proceso de evolución de conciencia o de expansión de conciencia que no tiene nada de místico, simplemente es adquiriendo conocimientos y escuchándome a mí misma, esas emociones ya no las transitamos. No digo que yo esté exenta de un dolor, porque cuando los he tenido los he vivido a concho y los he llorado a gritos y me he tirado a la cama sin ganas ni siquiera de bañarme, pero no me dura más de 2 o 3 días y lo entiendo y lo internalizo y lo agradezco. Entonces no es que yo no haya vivido dolores y sé la diferencia entre los dolores que he vivido en conciencia y los dolores que he vivido en la 3D. Pero para eso hay que vivirlos y hay que tener la capacidad de darse cuenta, de entendernos, de escucharnos y salir de esa victimización permanente. Porque cuando no te duele un pie, te duele un dedo, cuando no la guata, cuando no los ovarios, cuando no el hígado, cuando no los riñones, pero siempre tienen un dolor. Porque los necesitan para permanecer visibles frente a otros, de la forma que sea. No les importa, si no son capaces de vender el alma al diablo si existiera, con tal de mantenerse vigentes en el lugar que ustedes quieren permanecer. Y ausentes de ustedes, por supuesto. Mira, aquí hay una definición del dolor y el sufrimiento. El sufrimiento es una historia mental que se mantiene incluso cuando el dolor ya debería haber pasado. El dolor es lo que pasó. El sufrimiento es la historia que tú te cuentas sobre lo que pasó. El dolor sucede en el presente. El sufrimiento revive ese dolor en tu mente una y otra vez. El dolor se siente, se transita y se libera. El sufrimiento se arrastra, se alimenta y se repite. Cuando te duele algo, tienes opciones. O lo sientes, lo atraviesas y lo sueltas, o te aferras a la historia que te cuenta tu mente y haces del dolor tu identidad. Pero el dolor no te destruye, te enseña. El sufrimiento te encadena y te hace esclava de una historia que no quieres soltar. Cuando algo te duela, pregúntate, ¿estoy sintiendo y soltando o alimento el sufrimiento para resistirme a la realidad? Ahí tienen una definición clarísima de la diferencia que hay entre el sufrimiento y el dolor. Y los dos son opcionales. Es lo que cada una de ustedes decida vivir, sea cual sea la situación que les corresponde vivir, o que decidieron, no que les corresponda, que decidieron de mutuo propio vivir.
porque nada de lo que es al azar o es un destino que estaba predeterminado. No, tú eliges tu día a día, de acuerdo a tu nivel evolutivo. Tú eliges tu realidad. No tienes un destino establecido. De acuerdo a tu nivel vibracional, es cuando creas tu realidad. Por eso es que dicen que la realidad es un holograma, es una mentira creada por tu mente. No es creada por seres que te están controlando, extraterrestres o qué sé yo. No, es un holograma que estás creando tú desde el nivel evolutivo en el que estás. ¿Por qué es una mentira? Porque la 3D es una mentira. Todas las creaciones que están en la 3D son una mentira. Entonces basta con que tú eleves la conciencia para que esa mentira, ese holograma se desarme y vayas creando tu realidad de acuerdo a los conocimientos que vas adquiriendo y el equilibrio que vas obteniendo con tus emociones. A ver, ¿qué pasó aquí? Ay, qué buenas definiciones. Gracias, Gilla. Buena pregunta. Para evolucionarnos, el sufrimiento es opcional. Ahí les queda clarito y cuando ya lo suba a YouTube, ahí lo van a tener como referencia para poder... Tengo que editar el otro video para TikTok. Sí, muy claro, Gilla. Pucha, Gilla, clarísimo. Un abrazo grande, gracias. Vayan al canal de YouTube, amigas. Ahí hay mucha información. Por favor, pónganle me gusta o suscríbanse, por favor, para que sea grande el... No es para que yo monetice, porque comprenderán que TikTok viene a monetizar después de 4 o 5 años de una actividad profesional, pues yo nunca he pretendido hacer eso y no voy a estar para cuando empiece a monetizar si es que llega a suceder. Así que simplemente para que sea mayor visibilidad. Bueno, bellitas mías, son las 21:22. Nos vemos cuando nos veamos, capaz y me da la gana de hacer un live mañana. En una de esas depende de lo que suceda, porque soy dueña del hoy. Y hoy ya hicimos un live, fue lindo, gracias por todo lo que aprendí. Y nos estamos viendo cuando nos veamos. Un abracito, buenas noches.